en cualquier momento en que reciban una imagen radiográfica o incluso una tomografía de tórax con todo un hemitórax blanco o velado. Hay varias situaciones o posibilidades diagnósticas que correspondan, como vemos acá, al líquido que ocupa todo un hemitórax, a un cambio posquirúrgico, una neumonectomía total o colapso pulmonar o una consolidación total del pulmón. Cualquiera de esas cuatro posibilidades nos puede dar lo que llamamos un pulmón blanco unilateral. El primero sería el derrame pleural masivo. Hablamos de derrame pleural líquido, que puede ser por su naturaleza trasudado o exudado, si es algo infeccioso, inflamatorio infeccioso, exudado, incluso sangre. La cuestión es que aquí hay líquido que ocupa todo un hemitórax a tal punto, al ocupar todo este campo, que ejerce un efecto de masa, de desplazamiento de estructuras, tal como que en una botella estuvieran ustedes contenidas una gran cantidad de agua, hasta que llega un momento que la botella pues se expande o incluso puede llegar a romperse. En este caso, lo que se apreciaría en los estudios es un desplazamiento de los elementos, en este caso el mediastino. Vean cómo además de lo que tenemos todo blanco, velado o pacificado, un hemitórax, hay desplazamiento de la tráquea, incluso los bronquios, a contralateral. Vean cómo la cúpula diafragmática no es visualizable, seguramente porque está abombada, comprimida. Y también pueden ustedes apreciar ya un caso más intenso o severo, como hay una deformidad o asimetría del tórax con un aumento de diámetro, alargamiento o horizontalización de las costillas y un ensanchamiento de los espacios intercostales. Toda esta asimetría es por un abombamiento de este hemitórax que es el que está afectado, ¿no? Este sería un caso. Como ustedes ven, algo aquí hace ocupación y efecto de desplazamiento de estructuras de manera excéntrica, periférico. Entonces verán tráquea, bronquios desviados a contralateral, silueta cardíaca también desviada, abombamiento de la cúpula diafragmática y asimetría de la caja torácica por aumento de tamaño de uno de los hemitórax, en este caso el ocupado. Lo siguiente es un cambio postquirúrgico. Se ha extirpado todo un pulmón, quedando cambios residuales, ¿no? Como toda área donde se sacó un componente, lo que queda es tejido que se fibrosa, se retrae, ¿no? Aparte del área vacía que queda ya sin pulmón, lo cual lleva a un desplazamiento o retracción de estructuras que puedan estar adyacentes a la zona quirúrgica. Es por esto que ustedes ven cómo está la tráquea muy desviada, en este caso al hemitórax izquierdo, también los bronquios, y en este caso pues la hiperinsuflación compensatoria del pulmón que está presente, y ustedes lo pueden darse cuenta cómo este pulmón se lo ve amplio, su contorno interno o medial claramente sobrepasa la topografía de la columna dorsal, con una región apical o vértice ensanchada. En ciertos casos también la cúpula diafragmática puede estar horizontalizada, se pierde el aspecto de la cúpula como tal por esta situación de hiperinsuflación compensatoria, lo que llamamos también pulmón bicariante, más el velamiento aquí de todo un hemitórax, ¿no? Por supuesto, aquí va a ser relevante, como siempre, la parte clínica, antecedentes. El paciente lo más probable es que a usted le indiquen que se ha hecho una intervención quirúrgica, que ha habido una resección de parte o de todo el pulmón, y eso se conecta con los hallazgos que vemos en estudios de imagen. La tercera posibilidad es que hay una neumonía completa, severa,
¿no?, que involucra a todo el pulmón, una consolidación de todos los espacios alveolares, lo cual lleva a una opacificación de un emitórax. Aquí el principio es que el pulmón está en sus espacios alveolares, el espacio aéreo ocupado, ¿no?, por algo que puede ser pus en este caso, pero no hay algo que ejerza efecto de masa, que desplace estructuras, ¿no? Así que no veremos desplazamiento de elementos mediastinales, la tráquea, bronquio están en su lugar. Tampoco veremos por lo general un pulmón, que el pulmón sano esté hiperinsuflado, ya que el problema se ha desarrollado de tal manera que todavía no ha habido un tiempo para que se pueda producir cambios compensatorios, ¿no? Es algo, generalmente una neumonía que en cuestión de días se ha desarrollado y lleva a que el pulmón contralateral todavía no tenga efectos de recuperación, de hiperinsuflación, y lo que sí podemos tener es broncograma aéreo en el área que está opacificada, lo cual nos indica que tenemos una consolidación. Y la otra posibilidad es que tengamos un colapso de todo el pulmón con las características de toda telectasia, retracción de elementos del mediastino hacia la opacidad, como está desviada la tráquea, los bronquios, una asimetría torácica condicionada por una disminución de volumen, donde tenemos el colapso del emitórax, donde está la opacidad. Aquí sí podemos en ocasiones apreciar un pulmón contralateral vicariante o compensatorio. Ustedes lo van a reconocer por el ensanchamiento del vértice y en ocasiones también por la horizontalización de la cúpula diafragmática. Y del lado afecto, pues en casos más severos podemos también apreciar disminución en altura de los espacios intercostales, como en este caso, ¿no? Así que esas son las 4 posibilidades cuando ustedes vean un pulmón blanco, que tengamos un colapso y con las características del colapso, que es de retraer elementos hacia sí, que tengamos una consolidación, donde lo que podemos ver es broncograma aéreo, no hay efecto de desplazamiento, efecto de masa, y probablemente el paciente tendría sintomatología de un proceso infeccioso pulmonar, que sean cambios postquirúrgicos o que pueda corresponderse, como vimos al principio, con un derrame pleural masivo con efecto de masa, de compresión, de desplazamiento de las estructuras. Ahora vamos a ver lo que es el derrame pleural, acumulación de líquido en la cavidad pleural entre las dos hojas, la parietal y la visceral. El líquido puede ser sangre, puede ser exudado o trasudado, todo dependerá de la parte de antecedentes que lo acompañan para el clínico del paciente. Y nosotros vamos a reconocer que estamos frente a un derrame pleural por la presencia de una opacidad homogénea, que por lo general en las proyecciones antero-posterior o en la estándar de tórax, el líquido va a depositarse en declive, ¿no?, por el efecto de la gravedad, y el paciente estar en bipedestación o en sedestación va a hacer que el líquido pues vaya a las partes en declive hacia abajo, por lo que generalmente lo que se va a producir es un avelamiento de un ángulo costofrénico, como en este caso está un ángulo costofrénico o costodiafragmático lateral izquierdo opacificado. Y otra característica de esta opacidad es que tiene la tendencia de hacia un borde lateral ascender por un efecto de capilaridad. Sube un poco de líquido despegando la hoja parietal de la visceral pleural, dando este aspecto en ala delta, o lo que se llama también un aspecto en menisco, o el signo del menisco, ¿no?, que es el borde más alto, en el borde lateral de la opacidad más alta, que es su parte medial, por este efecto de el líquido que asciende por capilaridad, por su aspecto borde lateral. Además, en esta opacidad no va a haber broncograma aéreo.
ya que no, aquí en esta opacidad no tenemos pulmón, sino es líquido que está ocupando el espacio pleural y desplaza o comprime al pulmón. Por supuesto va a haber pérdida o borramiento, mala definición de la cúpula diafragmática del lado donde está el derrame. Para que nosotros podamos ver un derrame pleural en las proyecciones anteroposterior o estándar de tórax, debe existir como mínimo 200 mililitros de líquido libre para que se borre un ángulo costofrénico y que la cúpula diafragmática pues pierda su aspecto, su morfología de cúpula. Cantidades menores puede que no sean detectables, puede que no vaya a borrar un ángulo, un receso costodiafragmático lateral, lo cual no nos indica que sería un falso negativo, ¿no? Si tenemos ya 200 cc o más, ahí recién se va a borrar un ángulo costofrénico o costodiafragmático lateral, mientras que en la proyección lateral de tórax, ahí sí podemos detectar derrames pleurales con menor volumen, ya que recuerden que nosotros también tenemos los ángulos o recesos costofrénicos posteriores, que son más en declive y donde se va a acumular o depositar en primera instancia líquido libre pleural. De que volúmenes ya de 75 mililitros o más van a ser detectados en la proyección lateral por el borramiento, como vemos aquí, de los recesos costofrénicos posteriores. De ahí que pueden que hayan pequeños volúmenes de líquido libre, derrame pleural, que en estándar de tórax o antero-posterior sea normal y que nos obliga a pedir una lateral para ahí sí confirmar la presencia de estos volúmenes, ¿no? Ya cantidades por debajo de los 75 cc probablemente no serían visualizados en la radiografía convencional, y hoy en día tenemos la opción de la ecografía de tórax, ecografía torácica, que nos permite encontrar volúmenes mucho más pequeños de líquido en el espacio pleural, pero ya los utilizamos en esos casos especiales donde necesitamos conocer si hay una pequeña cantidad de líquido residual en el espacio pleural que ya no se lo puede ver por los estudios de radiología convencional. Hay que tener cuidado en los casos de las placas portátiles. Recuerden, estas placas portátiles de tórax son las radiografías que se toman con el paciente directamente en la cama donde se encuentra en decúbito. Al estar en decúbito se puede dar este efecto en el cual los líquidos, dándole aquí el ejemplo como en este frasco que está con líquido y aire, al ponerlo, al recostarlo, el líquido pues se va a depositar en la parte posterior y el aire va a ascender a la parte anterior. Lo mismo pasa en el tórax, como en este ejemplo. Si hay derrame pleural y este derrame no está contenido, es libre, al estar el paciente en decúbito, pues el líquido se va a distribuir por la parte posterior del hemitórax, donde está el líquido libre. Y al tomar la radiografía en esta situación, lo que vamos a ver es una opacificación aparente de un campo pulmonar, o a lo mejor de ambos campos pulmonares, con borramiento de los vasos, de la trama vascular, y que nos puede confundir que podemos estar frente a una patología o un proceso de consolidación pulmonar uni o bilateral, pero como en esta radiografía ustedes ven cómo están perdidos ambos ángulos costofrénicos y da la sensación como que tuviéramos un aumento de la densidad en ambos pulmones. Bueno, este efecto es por estar el paciente en decúbito. Y en realidad no es que tenemos algún proceso consolidatorio pulmonar, sino solo por la posición. En estos casos podemos tener el reparo de indicar que en las siguientes radiografías se los trate de tomar con el paciente en sedestación para que el líquido se deposite en las partes inferiores en declive y no les dé este efecto que nos puede confundir, ¿no? En caso de tomografía, nosotros vamos a apreciar igual como la pérdida de la ventilación pulmonar con
líquido hipodenso que está ocupando el espacio pleural o el espacio donde debería estar el pulmón insuflado totalmente. Recuerden que el derrame pleural en tomografía lo vamos a ver como en estos ejemplos en la ventana mediastínica, donde se puede visualizar las estructuras o tejidos blandos y las cavidades cardíacas. Incluso, pues aquí también se ve el mismo efecto de menisco, o el aspecto menisco, que es el borde lateral más alto del derrame pleural por este efecto de capilaridad. El líquido, dependiendo de su consistencia, puede tener densidades de aproximadamente 5 unidades, de menos 5 a 5 unidades de Hounsfield para los casos de los líquidos muy claros, hasta vean como un exudado puede tener densidades muy altas, de entre 20 a 30 unidades de Hounsfield, mientras que el trasudado puede tener valores en la escala de Hounsfield de 16 a 20 unidades de Hounsfield, ¿no? Eso cuando se obtienen los valores adicional a lo que uno visualmente aprecia de líquido libre, que igual visualmente tiene este aspecto hipodenso. Cuando el derrame pleural se infecta, lo que podemos tener es lo que se llama un empiema, ¿no? Un empiema, el cual puede tener un aspecto similar al derrame pleural convencional, la opacidad con borde lateral más alto, signo del menisco. El problema es que el empiema, en algún momento el cuerpo va a actuar encapsulándolo, formando una pared fibrosa, lo cual lleva a tener encapsulado o fijo al líquido que está infectado, lo cual le da un aspecto ahora al derrame lenticular, como vemos en estas radiografías, como vemos una opacidad, pero que ya no está en área en declive, sino que está contenido, loculado de aspecto lenticular. En la radiografía lateral aquí ven como tenemos también esta disposición contenida del derrame pleural lenticular. Seguramente el paciente que previamente ya se sabía que estaba con derrame pleural, pero su evolución no ha ido para mal, no ha mejorado. En el caso de la tomografía, igual se podrá ver líquido hipodenso heterogéneo, que con los valores en la escala de Hounsfield probablemente nos arroje, como vimos, valores para exudados de entre 20 a 30 unidades de Hounsfield, y cuando el estudio se lo hace con contraste, se puede evidenciar la cápsula, que es una pared que engloba o que encierra al líquido pleural infectado, y esta pared pues gruesa, definida y realza, no se torna hiperdensa, capta el contraste cuando se hace el estudio con medio de contraste endovenoso. En casos graves se puede ver, como en este ejemplo, burbujas de aire en el interior del líquido infectado, cuando indica que tenemos un proceso infeccioso severo, ¿no? Ya seguramente con desarrollo de bacterias anaerobias. En el hemotórax, de volúmenes que pueden ser de volúmenes variados, cuando el volumen es menor, va a tener el aspecto de como cualquier derrame pleural, con su borramiento de ángulos costofrénicos, la presencia del signo del menisco. El problema puede ser si es que llegamos a tener un hemotórax masivo, que puede darse en situaciones como trauma o como en este ejemplo que hay un proyectil, un hemotórax derechos por impacto de bala seguramente. Lo que hay que tener en cuenta es que un hemitórax, como está aquí, un hemitórax puede resguardar hasta el 40% del volumen sanguíneo total de un adulto. Entonces, ejemplos como esta radiografía, que claramente hay el antecedente traumático, ¿no? Nos debería significar una urgencia, ya que si el 40% del volumen sanguíneo total lleva a opacificar todo un hemitórax recién,
Ese que este paciente, si es que ya no está en shock hipovolémico, lo más seguro es que se nos va a chocar en cuestión de minutos. Y es una situación de urgencia. En tomografía, si bien el hemitórax, un hemotórax, perdón, líquido sanguinolento, se lo va a ver hipodenso, ¿no? Pero es diferente al aspecto de un derrame pleural usual, ¿no? Que tiene un aspecto, visualización más oscura, menos densa, mientras que la sangre que está ahí en el espacio pleural es más denso, así que no es enteramente oscuro el líquido hemático, sino tiene una de mayor densidad, que igual se lo describe como de aspecto hipodenso, ¿no? En relación a las estructuras adyacentes, cuando en el caso que tenemos un hemotórax de reciente evolución y si vemos áreas o zonas hiperdensas, más blancas, hiperdensas, pues generalmente nos indica que hay coágulos de sangre, ¿no? Son áreas donde hay sangre que ya está en fase coagulada. El neumotórax, la presencia de aire en el espacio pleural, nosotros lo podemos detectar, como tenemos en este ejemplo, esta radiografía, por la ubicación de la llamada línea pleural, ¿no? La línea pleural, que está aquí señalada entre flechas amarillas, es el borde del pulmón que está separado de la parrilla costal. Como vemos en este ejemplo que se señala, lo normal es que el pulmón, el parénquima pulmonar, esté en íntimo contacto con la parrilla costal, no hay espacio. Pero aquí se detecta como hay un doble contorno, un borde que está alejado de la zona donde debería estar la parrilla costal, y todo esto radiolúcido que se interpone es aire en el espacio pleural. Además, en esta región que está separada al borde del pulmón a la parrilla costal no vemos trama vascular, donde les señalo no hay las marcas vasculares, lo cual nos confirma que no tenemos presencia de parénquima pulmonar en esta región, que en este caso está lleno de aire, y por la ubicación de la línea pleural nosotros podemos detectar al neumotórax, ¿no? En otra situación que puede darse en el caso de neumotórax es cuando la radiografía se lo ha obtenido en la posición supina, recostado el paciente, o en ocasiones también en la posición anteroposterior, ya sea de niños, adultos, donde el aire puede tener esta tendencia, más que todo en supino, en posición supina, a desplazarse a las regiones de las áreas basales del pulmón, lo cual termina ensanchando, aumentando de tamaño, como en este ejemplo un receso costofrénico, ¿no? Vean aquí como el receso costofrénico derecho es mucho más profundo y ancho que el contralateral, el izquierdo, esto por la presencia de aire. Claramente ustedes ven en esta radiografía que hay un tubo de tórax, ¿sí?, en una posición elevada, seguramente es para poder permitir que salga el aire del hemitórax ahí afecto, de poder controlar un neumotórax ya presente, pero hay algo de aire que se ha extendido hacia las regiones de los senos costofrénicos y da este signo o esta característica de un surco profundo, que es un ángulo costofrénico que es mucho más amplio y profundo, ¿no?, el cual puede adquirir una morfología triangular o a veces de aspecto semilunar. En tomografía, mientras el líquido, el derrame pleural o hemotórax lo vamos a ver en la ventana mediastinal, el aire en la cavidad pleural lo vamos a ver en la ventana pulmonar, ¿no?, donde ustedes apreciarán parénquima pulmonar que no ocupa toda la topografía de donde debería estar el pulmón lleno de aire insuflado, sino que vemos pulmón que está disminuido de volumen y áreas totalmente oscuras, negruzcas, que es el espacio pleural con aire, ¿no? El pulmón, hay aire que no permite que el pulmón sano pueda expandirse y llenar todas estas regiones oscuras, que es aire en el espacio pleural, ¿no? Incluso ven cómo este pulmón está aumentado de densidad, seguramente por un efecto de colapso. Que recuerden que el neumotórax en TAC lo veo en la ventana pulmonar,
y el derrame pleural o un hemitórax, todo lo que sea líquido pleural, lo van a ver en la ventana mediastinal. Ahora, unos casos específicos, en el caso de la tromboembolia pulmonar, tal vez la etiología más frecuente o común es la trombosis venosa profunda en miembros inferiores, pero también pueden darse en situaciones como inmovilización prolongada o cirugía reciente, incluso en pacientes que están embarazadas. Hay una serie de características clínicas, ¿no? Exámenes de laboratorio que se toman en consideración para sospechar o confirmar la presencia de una probable trombosis venosa profunda que pueda facilitar la aparición de tromboembolia pulmonar, ¿no? O de características, exámenes de laboratorio que nos aumenta mucho la sospecha que podamos tener ya una tromboembolia pulmonar, como el caso del dímero D, que tiene una muy buena sensibilidad, aunque es muy poco específico. En el caso de imágenes, en la actualidad el estudio de elección para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar es la tomografía, y específicamente la tomografía con contraste torácica, que es la angioTAC o angiotomografía. El estudio radiográfico ya en la actualidad no es de elección por imágenes diagnosticar una tromboembolia pulmonar, pero existen una serie de signos radiológicos que se asocian con tromboembolia pulmonar y que se los describió pues ya desde mucho tiempo atrás, cuando solamente disponíamos de la radiografía para la búsqueda o sospecha de esta patología. Hay varios signos, como por ejemplo, una tromboembolia pulmonar te puede dar un derrame pleural, ¿no? Y colapso, una zona de colapso, una telectasia que puede ser subsegmentaria, ¿no? Aunque es algo muy inespecífico, ¿no? Puede darte hasta un 20% de pacientes el llamado signo de Fleischner, que es el crecimiento, como vemos acá, una simetría de un hilio, un engrosamiento de un hilio pulmonar, que hay crecimiento de una arteria pulmonar. Otra es el llamado el signo de la joroba de Hampton, que lo veremos acá, con característica de una opacidad periférica pulmonar con forma de una cuña, o que lo describen también con un aspecto triangular, pero de base periférica. Corresponde a infarto, una zona de infarto pulmonar propio o seguramente debido a la tromboembolia pulmonar, una zona de infarto del parénquima. Otro signo poco frecuente es el de Westermarck, en el cual hay una área radiolúcida, una discreta área o una región más oscura donde la trama vascular es fina o se ha perdido y llama la atención, un aparecimiento de una radiolucidez en pulmón debido a disminución del flujo sanguíneo regional por la tromboembolia. El signo de Paya, que se describe como una arteria interlobar descendente derecha ensanchada, ¿no? Como el engrosamiento de una parte del ilio derecho que tiene un trayecto inferior, y esta arteria interlobar descendente derecha engrosada, que el aspecto como de una salchicha. Como ven, hay múltiples signos, algunos más fáciles de apreciar que otros, muchos pueden en cierto modo ser inespecíficos. El estudio de elección, como vemos acá, nuevamente es la angioTAC, cual tiene altísima sensibilidad y especificidad, y lo que vemos o buscamos, como en estos ejemplos, son áreas con defecto de llenado endovascular. El trombo en sí es una hipodensidad, o se lo aprecia como una hipodensidad que llena parcial o totalmente un vaso. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Todas estas áreas de alta densidad son regiones donde está el medio de contraste, cavidades cardíacas o las ramas de la arteria pulmonar, en donde ven estos trayectos hipodensos, unos más gruesos que otros,
que son trombos. Aquí esto es grave, como ambas arterias pulmonares tienen múltiples trombos, estas áreas hipodensas oscuras, que van como siguiendo el trayecto de un vaso, ¿no? Siguiendo el trayecto del flujo vascular, obstruyendo parcial o totalmente los vasos, o como estos pequeños vasos vistos en un plano axial, se los ve redondos, visto en plano axial, en cuyo interior hay estos defectos de llenado hipodenso, que incluso algunos de estos hasta siguen el trayecto de otros vasos, que corresponderían a trombos, ¿no? Esta es lo que ustedes encontrarían dentro de estructuras vasculares, pero para ver estas imágenes, los trombos, localizar los trombos, es necesario hacer la tomografía con contraste, por eso se llama la angiotac de tórax. Si no utilizamos contraste, no vamos a ver a los trombos, ¿no? Ya es por la utilización del contraste que se forma esta diferenciación entre la sangre con el líquido con el contraste y los trombos que son hipodensos, y ahí sí pueden ser visualizados. Y por último terminamos con estos ejemplos de urgencia: la disección aórtica o un aneurisma aórtico, el cual generalmente son situaciones de emergencia. En el caso de la disección aórtica, que es un desgarro de la íntima, lo cual es originado seguramente por una área donde se ha desgarrado y por ahí va el flujo sanguíneo ingresando, separando o disecando a la íntima de la pared de la aorta, lo cual va a formar lo que se llama una falsa luz, una luz falsa, es decir, la luz normal que el vaso de la aorta y una nueva luz que es donde la sangre se ha acumulado y va disecando entre la íntima y el resto de estructuras parietales de la aorta. ¿Cómo lo vamos a ver en estudio de imagen? Radiografía es muy poco sensible y específico. En ciertos casos, cuando detectamos anomalías, lo que vamos a ver es un ensanchamiento del mediastino superior, pero esto es algo inespecífico, como en estos dos ejemplos hay ensanchamiento, más que todo en esta radiografía acá del mediastino superior, o este doble contorno que ensancha el mediastino superior y que nos puede hacer pensar que estamos viendo un aneurisma aórtico, ¿no? O una disección aórtica. El estudio nuevamente de elección para descartar o confirmar estos casos es la angiotac o la angiotomografía, donde lo que van a ver es esto de aquí, ¿no? Una línea dentro de la aorta que está alterada. Vean como normalmente la aorta está lleno del contraste, todo hiperdenso, pero aquí ven como hay una línea que corre por el centro de la aorta y se forman dos áreas, una área muy densa y otra más tenue. La área densa es la luz real de la aorta, la luz verdadera por donde va circulando la sangre con el contraste, y esta área tenue es la luz falsa, en las zonas que se ha disecado. Esta línea que delimita es la íntima, que debería estar pegada a la pared de la aorta, no visualizable, es la íntima que se ha separado, y esta es la falsa luz por donde se ha metido contraste también, lo cual nos da este doble contorno. Lo más tenue siempre va a ser la falsa luz y lo más denso es la luz verdadera, como este ejemplo, como en esta reconstrucción sagital tenemos toda una disección aórtica que va por la aorta descendente, torácica descendente y aorta abdominal. Hay clasificaciones de radiología que se emplean para describir a las disecciones aórticas. Una es la de Stanford, que clasifica en dos grupos nomás, A y B, dependiendo del grado de extensión de la disección, o la de DeBakey, que clasifica en 3 grados a la disección aórtica. Neumotoras a tensión es otro cuadro de gravedad, donde ustedes pueden ver cómo todo un hemitórax está, en este caso, completamente radiolúcido. Se detecta la línea pleural, pero en este caso se puede visualizar cómo el pulmón está completamente colapsado, e inclusive hay una simetría del tórax con ensanchamiento, en este caso este hemitórax, y desplazamiento de la tráquea contralateral,
Hay desplazamiento también de la silueta cardíaca contralateral. Esto nos indica que tenemos un neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo. Mientras que en el caso de un derrame pleural masivo, todo el pulmón está blanco o pacificado y desplaza estructuras. En el neumotórax a tensión, todo el pulmón, o casi en su totalidad, está radiolúcido. No hay barcas vasculares, no hay trama vascular. El pulmón está colapsado y también desplaza las estructuras del mediastino hacia el otro lado. En una situación de emergencia, de urgencia, mejor, amenaza la vida del paciente esta situación, porque la compresión de las estructuras van a llevar a una caída del gasto cardíaco, ¿no? Y ese paciente se nos puede tranquilamente morir por un estado de shock, ¿no? Generalmente se indica cuando podemos evidenciar este cuadro y no tenemos disponible un tubo de tórax para poder liberar la tensión, que sacar el aire del espacio pleural. Por último, podemos intentar con una aguja hipodérmica a la altura del segundo o tercer espacio intercostal, introducirla para permitir como mecanismo de válvula que salga el aire que está tensionando las estructuras internas. Y por último tenemos el neumomediastino, la presencia de aire en el compartimiento mediastinal, que puede tener múltiples etiologías, ya sea algo que ha lesionado a la tráquea o al esófago o a los bronquios, permitiendo que el aire escape de estas cavidades huecas hacia el mediastino. Lo que vamos a ver, lo que ustedes apreciarán, es una serie de líneas o trazos radiolúcidos, trazos oscuros, radiolucideces lineales o curvilíneos, que sigue el contorno de los tejidos blandos. Aquí ven un trazo radiolúcido que sigue el contorno, en este caso, de la silueta cardíaca, la aorta, y que van desde el plano mediastinal incluso hacia la parte cervical. Ven como líneas oscuras que se proyectan a la parte cervical. Todo eso es aire que va infiltrándose por los tejidos blandos, ¿no? Cuando llega a lo que es tejido celular subcutáneo, el aire libre, el tejido celular subcutáneo es que produce este efecto o este hallazgo que se llama el enfisema celular subcutáneo, que ustedes lo pueden palpar y sentir como un gorgoteo cuando aplastan o palpan la piel donde está infiltrado aire en el tejido celular subcutáneo. En la tomografía, básicamente en la ventana pulmonar, donde vemos bien el aire, en la ventana pulmonar verán como el aire en este caso es grave, se ha infiltrado por el plano de los tejidos blandos, el tejido celular subcutáneo y grupos musculares de la pared torácica, y como se ha infiltrado también al plano mediastinal, ¿no? Una situación de urgencia también, porque el aire en el mediastino puede ejercer el mismo efecto que un neumotórax a tensión, comprimir estructuras vasculares y llevar a un paciente a un cuadro que amenace su vida. Ok, chicos, entonces llegamos hasta ahí por el momento. Voy a dejarle compartir. Ya llegamos entonces por el momento hasta ese tema, ¿no? Para la próxima semana, recordarles nuevamente, tenemos las exposiciones, ya tal como ustedes se han organizado, que está muy bien con los temas que ya han escogido. Y tratar de no extenderse demasiado, ¿no? Que sea una buena exposición, como sé que ustedes lo pueden hacer, pero tratemos de no extender demasiado los temas para que nos quede la posibilidad de que todos los grupos tengan un tiempo adecuado de exposición, ¿no? Y poder avanzar con los temas. Eso sería todo por el momento, chicos. Que tengan buenas noches y nos vemos de aquí el próximo lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias, doctor.